Líneas, inmunidad y coagulación sanguínea. Mi nombre es Natalia Maya de Los Ángeles César Aguilar y voy a comenzar con eritrocitos, anemia y policitemia. Como sabemos, los eritrocitos hematíes son estos discos bicóncavos de diámetro de 7.8 micras por un espesor de 2.5 micras en su punto más grueso y en el centro una micra. Su volumen medio es de 90 a 95 micras. Aparte de esto, los eritrocitos poseen funciones. Una de las más importantes es el transporte de esta hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Esta hemoglobina suele encontrarse libre en 3% en el plasma. Además de esto, los eritrocitos contienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica que va a catalizar la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico. Ahora seguimos con la concentración de eritrocitos en la sangre. Los hombres poseen 5.200.000 más o menos 300 por milímetro cúbico de eritrocitos, mientras que las mujeres es de 4.700.000 más o menos 300.000 por milímetro cúbico. ¿Y cuál es la cantidad de hemoglobina en estas células? Tienen la capacidad de concentrar 34 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de suelo. Por ende, los hombres tienen una media de 15 gramos de hemoglobina por 100 ml y las mujeres de 14 gramos por 100 ml. Cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 ml de oxígeno. Por ende, el transporte normal en un hombre va a ser de 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Y en la mujer simplemente va a ser de 19 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Ahora, los lugares del cuerpo en donde se producen los eritrocitos. Las primeras semanas de gestación, esto va a ser en el saco vitelino. Ya en el segundo trimestre de la gestación, exclusivamente por el hígado y razonablemente por el vaso y ganglios linfáticos. Después de este periodo y tras el nacimiento, en la médula ósea hacia los 20 años, porque las diáfisis de los huesos se van a volver más grasas y su producción ya va a estar destinada a los huesos membranos como las vértebras, esternón y las costillas. Ahora vamos a pasar a la génesis de los eritrocitos. Su vida del eritrocito va a comenzar en la médula ósea a partir de un solo tipo de célula, la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que nos va a dar estos, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que nos va a formar eritrocitos bajo el estímulo adecuado. Ahora, aquí podemos ver los diferentes estadios de diferenciación de los eritrocitos. El proeritroblasto, primera generación, que va a ir dividiéndose progresivamente para darnos eritrocitos maduros. Ahora, la eritropoyetina es la que regula la producción de eritrocitos. ¿Por qué? Porque la oxigenación tisular va a ser el regulador más importante de la producción de eritrocitos. Y cuando los tejidos no tienen suficiente oxígeno, esto en una hipoxia, perdón, esto va a aumentar la síntesis de eritropoyetina en respuesta a esta hipoxia. La eritropoyetina, a su vez, va a estimular la producción de proeritroblastos en las células precursoras hematopoyéticas para la producción de eritrocitos. El ciclo vital de los eritrocitos es de 120 días antes de ser destruidos. Su destrucción va a estar más que todo en el vaso, en la pulpa roja del vaso. Pero ¿qué va a pasar después de la destrucción con la hemoglobina y el hierro? Bien, cuando el eritrocito va a estallar, va a liberar su hemoglobina y esta va a ser inmediatamente fagocitada por el macrófago, que después de horas o días, esta va a liberar este hierro y este va a regresar a la sangre para convertirse para la nueva producción de eritrocitos o para ser almacenado como ferritina. Ahora vamos con las anemias. La anemia es la deficiencia de hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos. Uno de estos es la anemia por pérdida de sangre, donde con frecuencia no puede absorberse suficiente hierro, nos va a dar paso a una anemia hipocrónica microlítica. Si va a haber una primera hemorragia, el plasma se va a sustituir en 1 a 3 días, pero si va a haber una segunda hemorragia, ya la sustitución de la porción líquida va a ser de 3 a 6 semanas. La anemia plástica o la anemia plástica idiopática se debe a la falta de función de la médula ósea, donde nos produce pocos eritrocitos. Ahora vamos a seguir con la anemia megaloblástica debido a la vitamina B12 y el ácido fólico, estos que son importantes para la maduración final del eritrocito. Em, Esto porque no se va a excretar por la mucosa que está atrofiada el factor intrínseco y por esto nos va a dar una maduración anormal de este megaloblasto, que es un eritrocito anormalmente grande. También tenemos la anemia hemolítica, en donde los eritrocitos se hacen más frágiles y la esferosis hereditaria son los eritrocitos que son de forma esferoidal en vez de bicóncava. La policitemia se define como la producción excesiva de eritrocitos. Entre esta tenemos la policitemia secundaria,
debido a una hipoxia, en donde el recuento suele ser de 6 a 7 millones por milímetros cúbicos de esta, pero en la podemos continuar con el tema que son los leucocitos o las células blancas sanguíneas. ¿Cómo son? ¿Cómo es esto? Nuestro organismo está propenso a ser atacado por bacterias, virus, hongos y parásitos, pero nuestro organismo tiene un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas por fagocitosis y formación de anticuerpos y linfocitos sensibilizados. Como sabemos, los leucocitos son las unidades móviles. Unos se van a producir en la médula ósea, los granulocitos y monocitos, y en el tejido linfático, los linfocitos. Estos se van a transformar específicamente a las zonas de la infección e inflamación intensa. Tienen defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. ¿Cuáles son sus características? Para empezar, hay 7000 leucocitos por microlitro de sangre y hay diferentes tipos: neutrófilos a un 62%, eosinófilos 2.3%, basófilos 0.4%, monocitos 5.3% y linfocitos a un 30%, mientras que las plaquetas en 300.000. Los que dicen polimorfonucleares son gracias a la característica que poseen sus núcleos. Vamos a seguir génesis de los leucocitos. Van a derivar de las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, que nos va a dar dos líneas, la línea mielocítica y la línea linfocítica. La línea mielocítica que nos va a dar a los monocitos y granulocitos y también a las plaquetas, mientras que las líneas linfocíticas exclusivamente a los linfocitos. Aquí podemos ver que de la línea mielocítica en la médula ósea y la línea linfocítica en los diferentes órganos linfógenos que podemos ver en este cuadrito aquí. Seguimos el ciclo de vida de los leucocitos. Los granulocitos pueden permanecer en la sangre de 4 a 8 horas circulando en la sangre, mientras que otros son de 4 a 5 días en los tejidos donde son necesarios. Mientras que los monocitos pueden estar en la sangre de 10 a 20 horas, pero van a aumentar de tamaño, macrófagos que pueden vivir muchos meses en los tejidos, ¿no? Y los linfocitos son los que van a entrar junto con el drenaje de la linfa por diapéresis. Las plaquetas se sustituyen cada 10 días, pero se forman otras en unas 30.000 plaquetas por cada día por cada microlitro de sangre. Vamos a seguir. Los neutrófilos son células maduras que pueden destruir bacterias y atacarlas inmediatamente, mientras que los monocitos son células inmaduras, pero ya convertirse en macrófagos tisulares o macrófagos circulantes. Estos ya van a ser capaces de combatir con los microorganismos. Estos leucocitos, como pueden ver en la imagen, se van a desplazar por diapédesis y tienen movimientos ameboides. ¿Y cómo saben dónde ir al lugar de la inflamación o de la infección? De la infección por estas sustancias quimiotácticas, que pueden ser algunas toxinas bacterianas o víricas, que pueden ser productos degenerativos del inflamados o el complejo del complemento, etcétera, etcétera. Vamos a ver de la fagocitosis por macrófagos o de la fagocitosis por leucocitos. Una vez que el macrófago va a estar en contacto con la bacteria, va a ser fagocitada por la extensión de pseudópodos alrededor de esta. Se va a formar el complejo fagolisosoma y posteriormente esta va a ser destruida y degradada, porque estas poseen, tanto esta como esta poseen sustancias bactericidas como sustancias oxidantes mm, mm, que van a atacar a los microorganismos. En la inflamación, ¿qué va a pasar? Va a haber una vasodilatación de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad de las capilares, también va a haber a menudo coagulación del líquido de los espacios intersticiales, migración de un gran número de granulocitos y monocitos, etcétera. ¿Qué es el efecto de tabicación en la inflamación? Producida por el fibrinógeno para evitar que la infección se disemine con mayor rapidez por los tejidos. Respuesta del macrófago y nitrófilo frente a durante la inflamación. En esto, la primera línea de defensa frente a o durante una infección o inflamación, la primera línea de defensa la va a dar los macrófagos tisulares. La segunda línea de defensa va a estar dada por una invasión de neutrófilos desde la sangre hacia donde está inflamado el tejido. La tercera línea de defensa va a ser una segunda invasión por macrófagos del tejido inflamado. Y ya la cuarta línea de defensa va a ser por una mayor producción de granulocitos, monocitos en la médula ósea. Vamos a seguir con estas enfermedades que se pueden causar. La leucopenia, que se produce por muy pocos leucocitos, deja el cuerpo desprotegido frente a muchas bacterias y microorganismos que invaden los tejidos. En
En 2 días ya la médula ósea va a dejar de producir leucocitos y ya se muere. Si no es tratada, muerte en una semana. Y las leucemias es la producción descontrolada de leucocitos por mutaciones cancerógenas en una célula mielógena o linfógena. Puede ser la leucemia mieloide o la leucemia linfocítica, producción cancerosa. Vamos a hablar de la inmunidad. La inmunidad quiere decir, se refiere a la capacidad de resistir a casi todos los tipos de microorganismos, toxinas que tienden a lesionar nuestros tejidos y órganos. Dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la con la que ya nosotros nacemos. Se refiere a la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos, como también a la destrucción de microorganismos por las secreciones ácidas en el intestino y enzimas digestivas. También la resistencia de la piel a la invasión de estos microorganismos y la presencia de ciertos compuestos en la sangre para el ataque a estos organismos. Vamos a hablar específicamente de la inmunidad adquirida o adaptativa. Esta inmunidad es específica. Va a formar anticuerpos y linfocitos activados. Dos tipos de inmunidad adquirida, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral o la inmunidad del linfocito B va a producir los anticuerpos circundantes específicos a una clase de antígeno, que son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo, mientras que la inmunidad celular o la inmunidad del linfocito T va a ser para la formación de un gran número de linfocitos T activados. ¿Y qué son estos antígenos? Estos son compuestos químicos diferentes a todos los otros compuestos. Estos son los que van a generar los anticuerpos. Como les decía, los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida. Los linfocitos T y los linfocitos B son los que van a favorecer a esta inmunidad. ¿Cómo? Los linfocitos T son responsables de formar linfocitos y por ende la inmunidad celular. Y los linfocitos B son los responsables de formar anticuerpos y por ende la inmunidad humoral. El preprocesamiento de los linfocitos T y B va a ser en diferentes órganos. Los linfocitos T se preprocesan en el timo y aquí van a desarrollar una especificidad específica frente a un antígeno y no a nuestros autoantígenos. Si este reaccionara a uno de nuestros autoantígenos, entonces sería destruido inmediatamente, mientras que en el hígado se van a preprocesar los linfocitos B durante una etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea durante la última etapa de la vida fetal. Seguimos. ¿Cómo es la formación? Hablando de la inmunidad humoral de anticuerpos, ¿cómo es esta formación? Los linfocitos específicos frente a un antígeno van a aumentar de tamaño, van a adquirir una forma de linfoblastos y comienzan a dividirse rápidamente y también a formar anticuerpos. Como también la formación de linfocitos de memoria van a aumentar las respuestas del anticuerpo y a posteriores exposiciones al antígeno. ¿Cuál es la naturaleza de estos anticuerpos? Estos anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas, son 5 tipos: la inmunoglobulina G, E, D, M y A. La más abundante, la inmunoglobulina G. Cada tipo de anticuerpo o inmunoglobulina es específica frente a un antígeno en particular. Esto se debe a la organización estructural específica de los aminoácidos, tanto en sus porciones variables de cadenas pesadas y ligeras. Seguimos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos anticuerpos en la inmunidad humoral? Tienen dos tipos de acción: la acción directa y el sistema de complemento para la activación de estos anticuerpos. La acción directa de los anticuerpos es por aglutinación, la precipitación, la neutralización y la posterior lisis de este para su destrucción. Y el sistema de complemento para la acción del anticuerpo van a ir desde proteínas denominadas C1 a la C9, la B, la D. Luego pasan a la optimización, fagocitosis, lisis, aglutinación, neutralización de los virus, quimiotaxia, activación de los mastocitos y basófilos, que van a dar efectos inflamatorios por esta activación de los mastocitos y basófilos. Ahora, hablando de la inmunidad celular, donde participan los linfocitos T, son diferentes tipos y también tienen diferentes funciones. Los linfocitos T colaboradores, los más numerosos, y ellos van a secretar estas interleucinas, mientras que los linfocitos T citotóxicos son células asesinas que secretan perforinas para ir a perforar las membranas celulares de los microorganismos invasores. Ahora tenemos los linfocitos T supresores, que se cree que suprimen las funciones tanto de los linfocitos T y tanto de los linfocitos colaboradores. Y eso
Ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos y la transfusión, trasplante de órganos y tejidos. Vamos a comenzar. La antigenicidad provoca reacciones inmunitarias en la sangre. ¿Por qué? Porque se han encontrado muchos antígenos en las membranas de los eritrocitos. Entre estas, los antígenos más importantes son los de tipo A y tipo B, también denominados aglutinógenos, que se encuentran en esta membrana de los eritrocitos. Vamos a hablar del sistema ABO y del sistema RH. Primero, empezando con los grupos sanguíneos A, B y O. Vamos a dilucidar que si un eritrocito va a presentar este aglutinógeno tipo A, entonces la sangre será tipo A. Sí, pero si el eritrocito va a presentar en su membrana un aglutinógeno tipo B, entonces la sangre será tipo B. Si se presentan los dos aglutinógenos en esta membrana, entonces serán de tipo la sangre AB. Pero si no va a presentar ninguno de estos tipos de aglutinógenos en su membrana, entonces va a ser de tipo O. Bien, estos tienen frecuencias en de los diferentes tipos sanguíneos, tienen frecuencias relativas, como por ejemplo la O tiene una frecuencia de 47%, la A de 41%, la B de un 9% y la AB de un 3%. Además de estas aglutinógenos, existen las sangre aglutininas, que no están presentes en las membranas de los eritrocitos, pero sí están presentes en el plasma, ahí se encuentran presentes. Y estos van a ser así. Si se va a presentar de tipo A los aglutinógenos, entonces va a haber aglutininas anti-B. Si va a estar presente en los aglutinógenos tipo B, la aglutinina va a ser anti-A. Si va a estar el tipo O, entonces la aglutinina va a ser anti-A y anti-B. Pero si va a ser de tipo A y B, no se va a presentar ningún tipo de aglutinina. En este gráfico podemos ver las medias de las aglutininas y vemos cómo estos van a reducir su cantidad mediante también la avanzada de la persona, por ende. A mayor edad, menor cantidad de aglutinina. Pero, ¿qué va a pasar cuando un eritrocito va a presentar un aglutinógeno de tipo A en su membrana y esta se va a encontrar con una aglutinina anti-A? ¿Qué va a pasar? Esta se va a unir a la membrana del eritrocito, va a producir una aglutinación, va a producir un ataque de leucocitos fagocitarios. ¿Y qué va a hacer? Va a romper su membrana de esta y va a liberar la hemoglobina y se va a producir una hemólisis de los eritrocitos. Eso va a producir. Ahora vamos a ir con el factor RH. Es un sistema importante en la transfusión de sangre. Su principal diferencia con el sistema OAB va a ser que en las reacciones transfusionales van a aparecer de manera temprana y en el sistema de RH va a ser de manera tardía. Bien, existen 6 tipos frecuentes de antígeno RH, cada uno es llamado factor RH, que van la C, la D y la E en mayúsculas y la C, la D y E en minúsculas. La D es el más importante porque es el más antigénico. Por ende decimos que si va a tener este antígeno D es RH positivo y si no tiene este antígeno D es RH en negativo. Ahora vamos a hablar de la eritroblastosis fetal. ¿Qué va a pasar en aquí? Se da porque cuando la madre es RH negativo, el padre es RH positivo, el producto va a heredar RH positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? La madre va a producir aglutininas, que son anticuerpos anti-RH. ¿Y qué va a pasar? Estas van a pasar por los macrófagos, van a ir hasta las membranas placentarias, van a producir ahí destrucción de los eritrocitos, o sea, hemólisis, van a liberar hemoglobina, esta va a producir bilirrubina, esta le va a dar un color amarillo que es denominada ictericia al feto. Si este va a sobrevivir, va a tener problemas mentales. Ahora vamos a hablar de los trasplantes de tejidos y órganos. Por esta razón es importante saber los grupos sanguíneos, porque se puede hacer una transfusión errónea de tipos diferentes. Vamos a hablar de los autoinjertos. Los autoinjertos son cuando se va a donar un injerto, un órgano del mismo organismo, y los isoinjertos cuando un gemelo le dona a otro gemelo. Los aloinjertos es cuando un ser humano va a donar una parte de órganos o de tejidos a otro ser humano, y senoinjerto va a ser cuando un animal va a donar a un ser humano. Eso sería en cuanto a los grupos sanguíneos. La hemostasia y la coagulación
sanguínea. Vamos a hablar primeramente de la hemostasia. La hemostasia va a ser la prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corte o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. Uno de ellos es el espasmo vascular, que vamos a ver posteriormente. Otro va a ser la formación de un tapón plaquetario. La siguiente va a ser la formación de un coágulo sanguíneo y la proliferación final de este tejido fibroso. Vamos a irnos con el espasmo vascular. Este va a reducir instantáneamente lo que es el flujo de sangre por el vaso roto para así minimizar la pérdida de sangre, ¿no? Es lo que se quiere. Puede ser por por un espasmo miógeno local, por factores autocoioides locales precedentes de los tejidos traumatizados y las plaquetas sanguíneas y por los reflejos nerviosos. Ahora, la formación de un tapón plaquetario. Para saber esto tenemos que saber las características físicas de las plaquetas. Estos son discos diminutos, como se puede observar aquí, que miden entre 1 a 4 micras de diámetro. Se van a formar en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Su concentración normal va a ser de los 150.000 a los 300.000 micras. Bien, vamos a ver cómo es este mecanismo del tapón plaquetario. Aquí lo podemos observar. Estas plaquetas tienen tanto actina, miosina, que la van a hacer contráctil, también tienen elementos de calcio, tienen ADP, ATP y factor estabilizador de fibrina, que vamos a observar más adelante. Y cuando esta plaqueta, ¿no?, va a entrar en contacto con el factor von Willebrand, va a liberar tromboxano 2. Este tromboxano 2 que va a hacer que se liberen de la plaqueta varios pseudópodos que le van a dar una forma estrellada para que atrape más plaquetas y células sanguíneas. Y cuando va a atrapar más plaquetas, estas plaquetas van a hacer lo mismo hasta formar así un tapón plaquetario. Vamos a seguir entonces con coagulación sanguínea en un vaso roto, ¿no? Va a empezar por una cascada de coagulación que vamos a ver más adelante. El coágulo va a empezar a aparecer en 15 a 20 segundos si el traumatismo en la pared vascular ha sido grave y en 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor. Una vez que se haya formado el coágulo sanguíneo puede suceder puede ser invadido por fibroblastos, después se formarán tejido conjuntivo y coágulo, o 2 puede disolverse. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son los mecanismos de la coagulación de la sangre? Van a actuar los procoagulantes y los anticoagulantes. Primero va a ser el taponamiento, va a tener lugares en 3 etapas iniciales. La cascada de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de una docena de factores de coagulación sanguínea. Después va a ser el activador de protrombina que cataliza la conversión de de protrombina en trombina. Esta trombina que a su vez va a actuar en una enzima para producir fibrinógeno en las fibras de fibrina que van a atrapar esta red de plaquetas, van a formar red de plaquetas en las sanguíneas y plasma para formar el coágulo. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. El coágulo sanguíneo va a ser una red de fibrina que va a ir en todas las direcciones atrapando estas células sanguíneas, plaquetas y plasmas. Y vamos a hablar de la retracción y expresión del suero. ¿Por qué es esto? Porque minutos después que se van a formar el coágulo va a empezar a contraerse, se va a exprimir el líquido del coágulo en 20 a 60 minutos. Bien, vamos con nuestro inicio de la coagulación y formación de la protrombina, ¿no? Son por dos vías, o puede ser por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Bien, por la vía intrínseca o esta cascada de coagulación va a empezar cuando se va a romper un vaso, cuando se daña un vaso. La vía intrínseca va a ser por el traumatismo de la sangre o contacto de la sangre con el colágeno. Mientras que en la vía extrínseca va a ser por el traumatismo de un vaso por el contacto con el tejido vascular de la sangre. Cualquiera de estos dos va a terminar en la activación de la protrombina, en un activador de la protrombina. ¿Qué va a hacer este activador de la protrombina? Activa la protrombina, como su nombre lo indica. Esta protrombina se va a unir al calcio, que lo va a convertir en trombina. Esta trombina que a su vez va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina que, como hemos dicho anteriormente, va a formar esa malla que va a atrapar tanto células sanguíneas, plaquetas, para formar así finalmente el coágulo, ¿no? Entonces, y después de eso se va a dar la producción de otros elementos para eliminar este coágulo sanguíneo. Y con eso habríamos terminado